Bueno, vamos con el tercer video para hablar de consecuencias del el pecado o de la desobediencia. Mi página es la 38. Ustedes deben andar por allí. Consecuencias sobre la serpiente. Fue degradada debajo de todos los animales. Probablemente su forma fue cambiada. Se piensa que la serpiente no se arrastraba, sino que andaba erguida. Y bueno, debido a esto se arrastra hasta el día de hoy, es despreciada, etcétera, etcétera. La serpiente no es Satanás. La serpiente fue el instrumento que usó Satanás, el instrumento o la vía, posiblemente porque debido a es muy inteligente o tenía cierta gracia, o probablemente vivía muy cercana a la vida humana, la serpiente, y entonces fue utilizada para tentar. Bien, sobre la mujer, ¿no? Génesis 3:13, vamos a ver un poquitito, porque acá quiero leer para no equivocarme en alguna expresión. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho, mujer? ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó. ¿Vio? Acá la culpable de toda de esta decisión fue la serpiente, ¿no? En el versículo 16, y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, ¿no? O sea, la voluntad de la mujer será sujeta a la voluntad de su marido. Bueno, esto vio re complicado tratar esto, pero como dijimos, en Génesis están los principios, los orígenes de todo. Entonces, repasemos. Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. O sea, capacidades intelectuales, capacidades espirituales. Las diferencias estaban en las funciones que tenían el hombre para trabajar y cuidar el huerto, y la mujer tenía la función de ser ayuda idónea, y naturalmente era una estructura física para tener los hijos y multiplicar la especie humana. O sea, tienen estructuras diferentes físicas, pero espirituales, emocionales e intelectuales las mismas, ¿no? Hombre y mujer tienen las mismas capacidades intelectuales, emocionales intelectuales, emocionales y espirituales. Bien, ahora, ¿qué pasa? Después de la caída, la mujer no pierde esas capacidades. No pierde la capacidad espiritual, intelectual, nada, no. Sino que es puesta bajo el señorío del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que sujetarse al varón. Esto está establecido por Dios. Sujetarse en el buen sentido. ¿En qué sentido? Que el hombre debe ser el responsable de proveerle a la mujer la seguridad, proveerle un ambiente donde pueda desarrollar todas sus capacidades. Ya no quedó en igualdad en cuanto a su libertad, sino que ahora Dios pone al hombre para que la cuide y para que provea todo lo que ella necesita para el desarrollo y el crecimiento de su vida intelectual, emocional y espiritual. El hecho que la mujer fue puesta bajo, vamos a decir, la voluntad de su marido, no impide ni su servicio a Dios, ni su crecimiento intelectual, ni su vida espiritual en relación con Dios, ni desarrollo de capacidades y dones espirituales, para nada. No impide para nada. Al contrario, si la mujer
reconoce y se sujeta a la voluntad de su esposo, sin duda va a expandir grandemente sus capacidades y cualidades y va a ser una gran mujer de Dios. Bueno, no sé si quedó claro esto. Sin duda acá se presentan muchísimas preguntas, interrogantes, qué sé yo. Pero bueno, ¿qué podemos decir más a todo esto? Esto confronta con la ideología de la actualidad, de la liberación femenina y todo esto. Fíjese, esto es una confrontación total, es un antagonismo absoluto con la forma que se está hoy presentando en la sociedad la vida de la mujer. Y lo que propone acá la Biblia no es para anular ni despreciar a la mujer, para nada. ¿Vienen alguna pregunta? Antes que alguna se estará preguntando, dice, yo soy soltera, yo no tengo marido. Y de todas maneras, Dios ha puesto una autoridad, que podrá ser el padre, no sé, hay una autoridad en la iglesia que digamos que hay que respetar, hay que considerar. Respetar no significa que esa autoridad me domina, no es dominio, no es dominio, es reconocer esa autoridad y responder a esa autoridad espiritual, porque eso es lo que permite que la mujer pueda expandir sus capacidades espirituales, que no son menores al varón, no son menores, pueden ser hasta, podríamos decir, mayores, ¿no? Pero lo que le permite expandir todas esas capacidades espirituales e intelectuales es justamente este principio de sujeción a la voluntad o la autoridad que Dios ha puesto sobre ella. Complicado el tema, ¿verdad? Menos mal que estoy de este lado y no me pueden preguntar nada, pero es un principio que está en la Biblia y son cosas interesantes. Bueno, si ustedes quieren podemos seguir. Bueno, y otra de las consecuencias es que los dolores de parto fueron multiplicados, etcétera, etcétera, ¿no? Como consecuencia del pecado. Consecuencias sobre el hombre, 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿vio? No es nada nuevo esto, ¿no? Y comisteis del árbol de que te mandé diciendo, no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, las consecuencias de la desobediencia del hombre fue que la tierra es maldita. Ahora, la tierra que fue creada por Dios y todo lo que había en la tierra le era favorable al hombre, donde el trabajo era placentero. A partir del pecado, el trabajo deja de ser placentero, es fatigoso, dice, y comerás con el sudor de tu frente, ¿no? Y la tierra ahora se produce cardos, espinos, o sea, digamos, es la maldición consecuencia del pecado. Entonces, el pecado del hombre cambia su condición, que él estaba para cuidar el huerto. Ahora ese trabajo es fatigoso, es cansador, y cambia también la naturaleza, cambia la tierra, hay que luchar contra digamos, la hierba mala, ya el hombre tiene que combatir contra la misma naturaleza para lograr el alimento que necesita. Bueno, así que además fueron sacados del huerto para que no vayan a comer del árbol de la vida, pues si no serían pecadores potencialmente eternos. Entonces se les retira del huerto y están en una zona de protección de Dios. Están protegidos, están cuidados, aunque las condiciones
de vida cambiaron por causa del pecado. Y luego viene también para ambos la condena a muerte, ¿no? Por causa del pecado, condenación a muerte. Acá vio la doctrina de la condenación que desarrolla Pablo en la carta a los Corintios. La muerte espiritual, que es inmediata, o sea, ¿qué es la muerte espiritual? La separación de la comunión espiritual con el hombre. Esa es muerte. Muerte quiere decir separación. Entonces, consecuencia del pecado, separación de el espiritual, la comunión del hombre con Dios. Y la muerte física, que será eventual, vendrá después como consecuencia de la espiritual. Bueno, ahí lo tiene especificado. Bueno, aclaremos esto, que fíjese qué interesante que Jesús murió en sustitución nuestra. O sea, cuando nosotros hablamos de muerte, separación espiritual del hombre con Dios, y Jesús fue nuestro sustituto. Y acá encontramos uno de los misterios de la muerte de Cristo, profundísimos, muy difíciles de entender, donde necesitamos que el Espíritu Santo allí nos ayude a penetrar en este misterio de la muerte de Cristo. En aquellas palabras del Señor, de la exclamación del Señor cuando dijo, Padre, me has desamparado, ¿no? Y ahí murió. Ahí se produce la muerte física, la separación del espíritu del cuerpo como resultado del abandono de Dios. ¿Cómo explicar en nuestras mentes el abandono de Dios a la persona de Cristo cuando los dos son uno? Ve, ahí estamos en un misterio que no podemos explicarlo con palabras, solamente el Espíritu Santo puede por allí alumbrarnos y mostrarnos la profundidad del misterio de Cristo y el sufrimiento que Cristo padeció en su sustitución nuestra. Entonces, por eso, debido a la obra de Cristo, es que nosotros volvemos a tener comunión con Dios. Por la sangre de Cristo, nosotros nuevamente volvemos a tener comunión con Dios. Interesante, este principio que tenemos en el libro de Génesis, que nos ayuda un poquitito a entender ese misterio extraordinario de la obra de Cristo. La obra de Cristo fue, digamos, anunciada por Adán y sus descendientes a través de los sacrificios. Ellos no entendían, no sabían cómo era ese asunto de ese cumplimiento, pero ellos sabían que ofrecían una víctima y derramaban su sangre y esto traía paz y tenían comunión con Dios. Era todo lo que sabían y eran fieles a esto. Lo mismo Noé, después del diluvio, ofrecía holocaustos, era lo que sabía y Dios percibió olor fragante. Después vendría Moisés, donde se estableció las leyes de los rituales y los sacrificios, donde se ofrecían los sacrificios, derramamiento de sangre para traer paz, para traer comunión. Todo era figura de la obra de Cristo. Tal como lo dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en Cristo estaba, digamos, el cumplimiento, o estaría el cumplimiento de aquello que había sido anunciado por Adán y por todos los sucesores, que había sido anunciado en la ley de Moisés, que había sido anunciado por los profetas también, y que ahora tiene su cumplimiento en la persona de Cristo. Maravilloso todo esto, ¿verdad? Todo esto que hablamos de Cristo tiene su origen aquí en esto. Entonces, la muerte de Cristo es lo que, digamos, nos permite otra vez volver a tener comunión con nuestro Creador, como fue en su origen. Muy bueno. Sin la obra de Cristo, sin la sangre de Cristo, no hay manera de reconciliarnos con Dios. Cualquier otro método, cualquier otra propuesta es una propuesta del demonio.
Así nomás se lo digo, porque no hay otro camino, y Jesús lo dijo bien claro. Bueno, seguimos un poquitito más. Consecuencias de la caída sobre la raza humana. La caída de Adán trajo el pecado sobre todos los hombres, y ahí tiene una serie de citas. La caída de Adán trajo la condenación a todos los hombres, y la caída de Adán trajo la muerte sobre todos los hombres. Y ahí dice la muerte transmitida por la física, por herencia, y la espiritual por imputación, ¿no? La espiritual porque la ley de Dios dijo: el que pecare morirá, y todos hemos pecado. Pero de ahí que Cristo murió para dar satisfacción a la justicia de Dios. La justicia de Dios ha sido satisfecha con la muerte de Cristo para que nosotros podamos ser justificados. Y así llegamos a Génesis 3:15, donde tenemos la promesa de el Salvador, de la simiente de la mujer. Acá tenemos otro origen impresionante que habla de Cristo. El Salvador viene de la mujer, ¿no? De la mujer. La mujer va a ser la gran protagonista de toda esta historia acerca de Cristo. Bueno, vamos ya cerrando prácticamente. Quería mostrarles un trabajo que tienen ustedes que hacer, porque hay un diagrama, lo tengo por acá. Tienen que sacar las hojas y pegar las hojas. Permítanme un segundo que lo busco y se lo muestro.